después de todo, desde Porto Alegre, junto a Diego Rebaliati, que trae una camisa espectacular, ¿no? Bueno, sí, buen estilo, buen estilo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? Y con Horacio también. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, tranquilo. Un poco sin voz, pero bien. Oye, qué paja que esté sin voz. ¿No? Qué paja que Horacio esté sin voz. ¿Gritó los goles esta? Porque Horacio, no, Horacio. ¿Cómo que esta vez? Siempre he gritado los goles. Horacio, Lo que pasa es que esta vez la grité más. Horacio grita los goles, pero suele ser, digamos, un poco el más tranquilo, equilibrado. En todo sentido, no solamente en ese aspecto de su vida. Pero me encanta que hayas perdido el equilibrio para gritar los goles en los penales. Estando con Pedro García al lado y con Chapa, un amigo, imposible no gritarlo, de verdad que la emoción y además la tensión que te generan los penales hace justamente que te salgas un poco de sí, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Un poco, bastante, ¿no? Bueno, sí. ¿Alguno disfrutó del segundo tiempo del partido? O sea, ¿lo disfrutó? O sea, ahora que lo pienso, sí. Pero en el momento no, ¿no? Es como difícil. Pero, a ver, no tengo ninguna duda que después del triunfo con Nueva Zelanda, y comparable con lo de Quito, lo de Asunción, es de los momentos más emotivos que nos ha regalado la selección, ¿no? Básicamente por lo que significan los penales, porque además no nos había tocado ganar nunca por penales. Y yo sinceramente entré escéptico a los penales en el sentido de saber que teníamos al frente un equipo que venía de ganar penales. Uruguay le había ganado a Argentina de local una definición de penales en Santa Fe, si no me equivoco fue el partido. A Ghana en el Mundial de Sudáfrica, una famosísima definición. En fin, habían pocos antecedentes para pensar que Perú lo podía ganar en los penales. Después el partido da para mucho análisis, pero desde lo emotivo, arriba, a nivel de las emociones más grandes y más aún viviéndola con este privilegio de estar en el estadio mismo, ¿no? Y más aún con lo que significó perder de esa manera el partido anterior, ¿no? O sea, sí, es la historia completa, sí, ¿no? Claro. Lo que la vuelve inolvidable. ¿Qué tiene que ver además con lo que pasó en el juego, ¿no? En el trámite, o sea, un Perú un poquito dedicando más esfuerzos a la recuperación, al aspecto defensivo, tiene que ver justamente con el contexto, ¿no? Con lo que tú decías al inicio, ¿no? En tu opinión, que te llevó de alguna manera a sentirte un poco más seguro desde este aspecto, ¿no? Desde el aguante que desde el riesgo. Porque no encontramos los caminos en el primer tiempo, y de eso seguramente vamos a hablar largo, y siento que el equipo se sintió más cómodo, ¿no? Más seguro, aguantando a Uruguay desde esta reducción de espacios de lo que hablábamos en los anteriores programas, que entregándole posibilidades con mucho espacio a la espalda por las características de nuestros jugadores y por las características de sus futbolistas, de sus atacantes. Yo les sugiero arrancar por el final, ¿no? Porque creo que es lo que más se va a caer en la retina de todos y es por los penales, ¿no? Sí. Creo que todos vamos a coincidir en que había un temor muy grande de llegar a los penales, porque al frente está Suárez, porque al frente está Cavani, ¿no? Hay tipos con una jerarquía impresionante, con definiciones por penales y hasta encima. Medio contradictorio, ¿no? Porque parecía que era el objetivo del equipo, ¿no? Ganarlo por penales, a partir de que no teníamos tantas situaciones de gol concretas en el partido, más allá de los intentos. Y veías esa seguridad del equipo de llegar a los penales y poder ganarlo, y un poco la inseguridad de nosotros. Yo también creo lo mismo, ¿no? Justamente por lo que decía Diego, por los antecedentes, definiendo un compromiso o una llave o una Copa América o lo que fuese en esta instancia. Sí. Hay una imagen que es muy sintomática, que es cuando terminan, no fueron 90 minutos, se jugaron 101 minutos en el partido de ayer. Se jugaron 49 en el primer tiempo y se jugaron 52 en el segundo tiempo. Y cuando termina el partido, los uruguayos se lamentan y los peruanos se abrazan, ¿no? O sea, había un equipo con un objetivo logrado y había otro equipo que no había llegado al objetivo que quería. Y creo que tú lo marcaste bien. Yo tengo la sensación de que el partido fue 1 hasta el minuto 65, 70, y a partir de ahí empieza Uruguay a meternos, y los últimos 15, 20 minutos son los más duros para nosotros, porque ya no teníamos retorno, ¿no? El ingreso de Torreira, siendo un cambio en apariencia defensivo, les da a ellos la capacidad de meternos más en nuestro campo, y recién cuando entra Christopher lo equiparamos. Pero volviendo al tema de los penales, creo que son parte de algo que se trabajó mucho en la semana. A ver, fue una semana, y me voy a salir un poquitito del tema de los penales, pero voy a volver a lo Pedro García. Fue una semana que empezó, te diría yo, pese a lo dura que fue la derrota con Brasil, con mucho menos dudas que todas las semanas o todos los partidos anteriores. El equipo se sabía desde el martes.
A los jugadores les dieron descanso el domingo y buena parte del lunes. O sea, la estrategia de Gareca estuvo muy clara en la semana. Y desde el martes empezó a trabajar. Pelota parada en contra y a favor. Y en pelota parada en contra estuvimos bastante bien. Bueno, de hecho no nos hicieron gol, pero más que no hacernos gol, porque a veces los goles no te los hacen por errores del rival, no nos ganaron demasiadas, sacamos. Y además no solamente eran las pelotas paradas en los tiros libres o en los corners, eran los laterales de Cáceres, que eran casi peores que una pelota parada. Y desde el miércoles y jueves empezamos a trabajar penales. Y creo que eso se vio claramente a la hora de ir a patear los 5 penales a 5 futbolistas. Es más, me cuenta alguien, creo que Horacio tú también tenías la misma información, de que hubo hasta una pequeña discusión porque habían 7 que querían patear. Se quedaron afuera Tapia y Trauco con muchas ganas de patear. Y al final decide Gareca, y a Gareca eso es más, hay una imagen de Gareca que sale riéndose del círculo en el que le habla a los jugadores, porque no hay nada más lindo que encontrarte con un grupo en el que 7 jugadores quieren patear los penales. No es que a veces hay técnicos que levantan la mano, voltean y están todos con la mano escondida, nadie quiere patear. Bueno, habían 7 que querían patear esto probablemente la gente no lo sepa. Y los 5 que patearon fueron muy determinados y muy seguros de lo que tenían que hacer. Los penales no tienen, creo, una fórmula mágica que uno diga, bueno, de esta forma pateas y lo metes. Lo único que más o menos te garantiza cierto nivel de éxito es elegir algo y no dudar. Sea cual fuera tu estilo, patear fuerte, patear cruzado, patear al centro, patear colocada, como quieras patearlo, hasta picarla, pero no puedes dudar, porque el que duda normalmente le da la ventaja al arquero. Y creo que los 5 jugadores peruanos, siendo por ahí el que menos seguro fue el Orejita en la última, que creo que no le sale como él quiere y terminamos teniendo un poquito de fortuna, pero fueron absolutamente brillantes. Yo prefería no ver esa repetición, no vaya a ser que la tape en la repetición. Le caiga en el pie a Muslera, ¿no? Pasó muy cerca del pie. Ahora, a mí me quedó la sensación, Horacio, que así como hablamos de la historia de Uruguay y la jerarquía de Uruguay, en los penales yo vi a un equipo mundialista. O sea, yo vi la decisión de un equipo que ya ha ganado algunas cosas para rescatar. Un equipo que se la cree. Y más allá de los malos resultados que tuvimos en los últimos partidos, nunca le discutimos eso a Perú. Nunca le discutimos dejar de creérsela, ¿no? Sí, por eso decía, ¿no?, que parecía hasta una contradicción entre lo que veíamos nosotros y lo que estaba pasando en la cabeza de los jugadores, ¿no? Porque si nosotros teníamos o éramos un poco escépticos respecto a llegar a los penales por la jerarquía de los futbolistas que tiene Uruguay, Suárez, Cavani y los demás que estaban en el campo, uno pensaba por ahí que no era la mejor versión de Perú desde la cabeza por lo de lo que venía, por el contexto, porque venía de perder 5-0. Pero nos mostraron todo lo contrario, ¿no? Nos mostraron que lo que había dicho un poco el maestro Tavares en la conferencia previa al partido, ¿no? Decía, cada año que pasa me convenzo más de que el fútbol es de acá que de acá. Lo dice el maestro Tavares, no lo dice Zimmerman, Rebagliati, Zúcar, nadie, ¿no? O sea, un tipo con la sabiduría del maestro Tavares. Y creo que el factor determinante fue ¿no? La mentalidad, la confianza con la que fue el futbolista peruano a rematar cada uno de sus penales. Porque quitando quizás el de Flores, que me parece a mí que espera a Muslera, ¿no? Y después la pone ahí, más allá de que haya pasado muy cerca lo que yo siento es que Edison le quiere pegar más a la derecha de Muslera. Un poco más esquinado, quizás. Un poco más esquinado, le sale un poquito más al medio. Pero la determinación, la confianza, eso creo que es clave, ¿no? Porque es cierto, porque había mucha crítica en cuanto a los pocos remates que tuvo Perú a portería contraria, y que es un tema que debemos corregir. O sea, no hay que sacarlo de lado y quedarnos únicamente con el resultado. Hay que corregir la precisión en 3/4 de cancha contraria. O sea, hay que mejorar mucho en ese aspecto. Tocar esos temas de pero todas así como no tuvimos la precisión y la creatividad y la imaginación y no encontramos los caminos para generar situaciones claras, lo que sí hicimos muy bien y mejor que Uruguay fue la eficacia del disparo en una tanda que tiene que ver con muchas cosas que están más vinculadas a la cabeza que a lo futbolístico, ¿no? O sea, la confianza, el poder de decisión, etcétera. Y ahí fuimos mejores que Uruguay, lo demostramos y ganamos el partido. Y con un detalle no menor, ¿no? Que es que Galese tapó el primer penal. Y tapó el penal más importante. O sea, a ver, todos cuentan igual. Todos cuentan igual, pero taparle a Suárez el primer penal y que después vaya Paolo, y ahí vuelvo a lo que es ya tener cierta experiencia. O sea, cuando empiezas a jugar
a este nivel y te empiezas a meter más seguido a cuartos de final, y es lo que hablamos a veces de los equipos peruanos o de las categorías menores que no van a mundiales y que no jugamos partidos importantes, no tenemos esa experiencia. Bueno, pues esta selección sí, esta selección en la Copa América Centenario en Nueva York, creo que fue, con Colombia, va a penales y Paolo Guerrero deciden que vaya quinto y termina no pateando. Esta vez se cambió, fue Paolo primero, pateó Paolo y metió el penal. Entonces, ellos mandaron a Suárez, tuvieron la misma lógica que nosotros, los dos. Los mandaron primero. Nosotros mandamos también a los dos más seguros, creo que Guerrero y Ruidíaz. Ruidíaz entró para eso y es casi una garantía, Raúl pateando penales. Y Paolo fue y le pegó muy bien. Entonces, todo eso es experiencia, es haber vivido situaciones, haberte equivocado, haber aprendido del error. Y luego está este hecho curioso, que a mí me gustaría preguntárselo alguna vez, de Gallese tirándose siempre al lado derecho, porque lo había hecho en definiciones anteriores, jugando para San Martín y jugando por Perú contra Colombia, salvo cuando pateó James Rodríguez. Entonces, que le salió bien en la de Suárez, en las otras quedó fuera, pero digamos, con que él tapara una, parecía suficiente. Totalmente. Ahora, hay una estadística que nos compartió hoy día en la mañana Coqui González. Creo que de 14 penales en definiciones a Gallese se tiró hacia la derecha en 12 oportunidades, sí, ¿puede ser? Se quedó parado con Torreira y se tiró a la izquierda con James Rodríguez. Y en los otros 12 penales se tiró a la derecha y tapó uno. Ahora, tapó el más importante. Mira, no es mi caso y no por eso quiero profundizar, pero creo que sí se impone preguntarnos, y voy a generalizar. La semana pasada tuvimos un debate con respecto a Gallese, ¿no? Donde cada uno tuvo una postura relativamente marcada. Y creo que era totalmente válido para los que lo hicieron, discutir la titularidad de Gallese. No era mi caso, pero creo que era válido, ¿no? Después de una actuación como la de Brasil. En mi caso yo dije, yo lo pondría sobre la mesa. Al final creo que los tres concluimos que jugaría Gallese, que lo haríamos jugar. Pero a mí sí me parecía válido en ese momento, o sea, como imaginándonos que fuéramos un comando técnico, haciendo ese ejercicio, que es básicamente un poco lo que a veces intentamos jugar para ilustrar a la gente lo que puede pasar. Bueno, ¿debe seguir o no debe seguir? Después, los tres llegamos a la conclusión que sí. Además, entre otras cosas, por lo que tú decías, del segundo tiempo con Brasil, que lo mostró muy recuperado, tapó el penal, sacó 2 o 3 pelotas de gol, los 2 goles que le hace Brasil en el segundo tiempo no tienen nada que ver con él. O sea, mostró una capacidad de reacción en el mismo partido que era válida y aparte se lo ha ganado. Y es más, y enfatizamos que era un arquerazo y que había tenido un mal día. Horacio, ¿no sientes que tal vez fuiste un poco injusto con Gallese? Te pregunto por qué. Porque en la selección, ¿qué rendimientos, además del partido con Brasil, te llevaban a pensar que Gallese podía o debía salir del equipo titular? No cambio mi opinión por lo que ha sucedido frente a Uruguay. O sea, el momento de Gallese no es el mejor, más allá de que haya atajado el penal. Lo que pasa es que yo estoy muy en desacuerdo cuando elevamos de manera exagerada los buenos rendimientos y cuando también destruimos de manera exagerada los malos rendimientos. Y aquí, este es un espacio en el que tratamos de ver las cosas de manera positiva, darle algún tipo de aprendizaje de las situaciones. O sea, no es un espacio en el que nos dedicamos a destruir al futbolista o a la persona, que es un poco lo que la gente no entiende. La gente entiende lo que le da la gana de entender y no es así, ¿no? Si nosotros pusimos ese tema sobre la mesa, no tenía que ver únicamente con lo que había pasado con Pedro en el partido frente a Brasil, sino con su momento en su club y en la selección, y que siendo un futbolista de selección, no tiene nada de malo que el entrenador en algún momento de la Copa o de cualquiera fuese el momento, eliminatorios, lo que fuese, puede cambiar, y esto no tiene que ver con un castigo, no tiene que ver con una situación de desprestigio ni nada por el estilo. Eso es lo que yo comenté la semana pasada, y que si había un cambio, bueno, seguramente iba a ser Gallese quien lo entienda e iba incluso a dar mucho más de sí para poder volver a la selección o al titularato. Ayer lo de Gallese fue bueno, es cierto, así como dijimos y pusimos en duda su participación frente a Brasil, que hasta el propio Gareca ha reconocido que no todos tenemos una buena tarde o una buena noche, cualquier día, en cualquier partido. Lo de Gallese fue bueno en las situaciones en las que el equipo lo necesitó, ¿no? En un mano a mano contra Cavani, en el que sale a tiempo, en el penal decisivo contra el futbolista más importante uruguayo en los últimos ¿cuántos años? 20, 25 años. Pero en general, además, jugando con los pies muy determinado, manejando los tiempos del partido. Siento ahí sí que cuando le llegó la pelota,
apuró un tiempo. Sí. O sea, por ahí que Bueno, tenía el tiempo y el espacio, pero bueno, el contexto pedía que... Cuando te quemas, Sí. y a la siguiente vez antes de poner la mano... Vamos, tenemos que- hayamos tenemos sido que- malos con la persona, mucho No, menos no, Denis, no, con- eso no está en discusión y no solamente este programa, sino el canal, ¿no es cierto? Creo que los que estamos en el canal compartimos una visión similar de qué manera enfocamos las cosas y eso no tiene nada que ver con no criticar, sino con el enfoque que se le da a determinadas situaciones.